Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio del libro de Génesis. El tema que vamos a estar estudiando hoy es Génesis capítulo número 12, del 1 al 8. Dios llama a Abraham. Este es el tema que vamos a iniciar. Realmente es impresionante este tema porque la vida de Abraham tiene que ver muchísimo con el plan redentor de Jesucristo. Así que de verdad que los motivo para que puedan estar listos para esta gran enseñanza. Vamos a comenzar con esta lección. Quiero decirles que el estudio del Génesis es un estudio muy importante porque cuando nosotros estamos estudiando el libro de Génesis, estamos estudiando 5 temas. Voy a compartir pantalla aquí con los hermanos que ya están con nosotros. Cuando estamos estudiando el libro de Génesis, estamos estudiando cinco orígenes. Esto es muy importante que lo entendamos. Al menos cinco orígenes podríamos encontrar en el libro del Génesis. ¿Cuáles son esos orígenes? Número 1, el origen del universo. Número 2, encontramos también el origen del planeta Tierra. Número 3, encontramos el origen del ser humano. Número 4, encontramos el origen de el pecado. Y número 5, encontramos el origen de la nación de Israel. Esos son los 5 orígenes mínimos que podríamos encontrar en el libro del Génesis. Es posible que hayan otros más, pero esos son claros, están bien claros. El origen del universo, de la tierra, del ser humano, del pecado y de la nación de Israel. Y precisamente esos orígenes ya los vimos en este estudio. Hoy estamos en la clase número 25 del estudio de Génesis. Y hoy vamos a estar en la clase número 25 empezando a desarrollar el quinto principio o el quinto origen, que es el origen de la nación de Israel, porque Abraham es el patriarca de la nación de Israel. Entonces, a partir de acá, a partir de Génesis capítulo 12, se nos va a empezar a hablar de las raíces que conforman a la nación de Israel. Entonces, vamos a estar estudiando el día de hoy Génesis capítulo 12 12. del 1 al 8. Ahí es donde vamos a estudiar el día de hoy, ¿ok? Entonces voy a hacer la pantalla un poquito más grande para que todas las personas que nos están viendo pues puedan verla de la mejor manera. Muy bien. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te muestre. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado, pues, Abraham, según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Adonai que se le había parecido. Y de allí marchó a la montaña al oriente de Bet-El y plantó su tienda con Bet-El hacia el mar y Jai al oriente. Y allí edificó un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Este es el pasaje que nosotros estamos estudiando hoy y ya después de haberlo leído, lo vamos a leer una vez más y vamos a marcar dos cosas que nos pide la lección. La lección nos pide que marquemos de rojo cada vez que se hace una referencia de Dios y que marquemos con negrita cada vez que aparezca Abraham. Así que ustedes pueden tener ahí, los que ya imprimieron la lección, pueden tener lápiz rojo, negro y subrayen junto conmigo. Bien, dice, ahora bien Adonai, esto va con rojo, ahora bien Adonai había dicho a Abraham, ¿ok? Con negrita, sal de tu tierra y de tu parentela. Tu tierra, le está hablando directamente a Abraham, de tu parentela con negrita y de la casa de
tu padre a la tierra que te muestre. Este te es Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado pues a Abraham según Adonai, con rojo, le había hablado, este le es Abraham, y Lot fue con él, con Abraham. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. En tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham y le dijo a Abraham, Dios, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, con rojo, que se le había parecido. Este Le es Abraham. Y de allí marchó a la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda con Betel hacia el mar y Jai al oriente, y allí edificó un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Muy bien, entonces vemos que estos 8 versos, queridos hermanos, estos 8 versos que estamos estudiando, los protagonistas son 2 personas, son Dios y Abraham, ¿ok? Entonces, hay otros pasajes más que leer. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día, Adonai, aquí con rojo, Adonai, hizo un pacto con Abraham con negro, diciendo: a tu descendencia, tú, con negro, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Gracias, hermana. Y aprovechando, vamos a leer también Génesis capítulo 22, 16 y 18. Y tenemos que ir marcando cada vez que aparezca Dios con rojo, cada vez que aparezca Abraham con negrita, hermano. Y dijo, por mí mismo he jurado oráculo de Adonai, con rojo. Ok, Adonai. ese mí también, ¿verdad? Por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, el amado, a causa de mí. Ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente como a las estrellas de los cielos y como la arena que está junto a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces, hemos marcado estos pasajes que tenemos que estudiar hoy. Son 3 pasajes los que tenemos que estudiar hoy, ¿ok? Son los que acabamos de marcar. Precisamente estos pasajes son Génesis 12, del 1 al 8, Génesis 15, 17 al 18 y Génesis 22, del 16 al 18, ¿ok? Ok, entonces, hay algo muy importante que tenemos que ver, hermanos, que es lo siguiente. Antes de contestar los pasajes, necesitamos aprender esto de la riqueza literaria. Vean qué interesante. Y es porque aquí una palabra clave es la palabra pacto. No es la primera vez que aparece en Génesis la palabra pacto, porque ya Dios había hecho un pacto con Noé. Pero este pacto es muy importante porque este pacto es el primer pacto en la Biblia en el cual se habla directamente de la persona de Jesucristo. Entonces, veamos lo que dice. Viene del pacto, viene de la palabra hebrea berit. Así se dice pacto en hebreo, berit.
y también se puede traducir como alianza, tratado o sociedad. Y esto es muy, pero muy importante. Los pactos en la cultura hebrea antigua se hacían partiendo animales por la mitad. Los juramentados pasaban en medio del sacrificio, es decir, se partían animales a la mitad y se ponían en un extremo, y en otro extremo paralelo se ponían la otra mitad de los animales. O sea, los animales se partían a la mitad y una mitad iba al lado izquierdo y otra mitad iba al lado derecho. Los juramentados, los que iban a pactar, pasaban en medio de ese sacrificio y conjuraban que le ocurriera la misma suerte, es decir, la suerte de muerte, de ser partido a la mitad. Se conjuraba que el que invalidara ese pacto iba a sufrir la misma suerte que los animales. Así se hacía un pacto y se sellaba un pacto en el antiguo Israel, ¿ok? Pero es muy importante que vayamos, por favor, a Jeremías, vamos por favor a Jeremías, vamos a ir a Jeremías 34:18, porque esto de cómo era un pacto, yo no me lo inventé. Esto la Biblia lo dice, la misma Biblia es la que dice cómo eran los pactos en ese tiempo. Dios a la nación de Israel le reclama precisamente el haber invalidado su pacto de esta forma, ¿ok? Entonces, Jeremías 34:18. Jeremías 34:18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no cumplieron con las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron por el medio de las partes. Ahí está con toda claridad cómo se hacía un pacto en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice, cuando cortaron dos en dos el becerro y pasaron por en medio de las partes. Tal vez ustedes estarán preguntando, ¿por qué en la lección estamos hablando de esto? Bueno, ya lo van a entender pronto, pero esto es muy, pero muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la lección, porque la lección en la página número 1 nos pide que respondamos qué hace Dios con Abraham en Génesis 12, en Génesis 15 y en Génesis capítulo número 22. Porque Dios no hace lo mismo. Si nosotros le ponemos atención, Dios no hace lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en el primer versículo que llenamos? Les hago una pregunta. ¿Está en Génesis capítulo 12 del 1 al 8 la palabra pacto? No. ¿No? Entonces, ¿qué hizo Dios solamente? Solo le ordenó que saliera de su tierra y de su parentela, que se fuera. Claro, pero no solo le dio una ordenanza, también ¿qué hizo? Dios le ordenó salir, porque dice ahora, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Estoy leyendo el versículo número 1. Y de la casa de tu padre, la tierra que te muestra. Y le da una promesa de hacerlo una nación grande. Exacto. Y la promesa es esta: haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que hay 3 niveles de lo que Dios hace con Abraham. Dios en Génesis capítulo 12, Dios le va a dar una promesa. Dios le promete a Abraham, Dios le promete a Abraham bendecirlo, y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Aquí esto es muy importante porque aquí en esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham, están en el corazón de Dios los gentiles. Pero también Dios le dice, si nos devolvemos al versículo inicial, haré de ti una nación grande, ¿verdad? Haré de ti una nación grande. Lo que quiere decir, vamos a ponerlo también, además, le dice, haré de ti una nación grande. Aquí está en el corazón de Dios el pueblo de Israel. ¿Ok? Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos digo pues, ¿es Dios solamente de judíos
o es también Dios de gentiles? Ciertamente también es Dios de gentiles. Entonces, nosotros podemos entender acá que la primera vez que Dios se le aparece a Abraham y le promete, por eso le vamos a poner aquí, esa palabra la vamos a poner en negrita, en rojo y subrayado, para que no nos olvidemos que lo primero que Dios hizo fue una promesa. Cuando Dios se aparece a Abraham, la promesa es que Él va a bendecir a Israel, va a sacar de sus lomos una nación grande, la nación de Israel. Esa nación será bendita. Y también Dios le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, los gentiles. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver el corazón de Dios. Ciertamente lo que el Nuevo Testamento nos viene a explicar es el verdadero corazón de la Torá. Porque, digamos, Pablo muchas veces dijo, ya en Cristo Jesús no hay judío ni gentil, ni esclavo ni pobre, ni hombre ni mujer. Y esto es precisamente porque en el verdadero corazón de la ley estaba la promesa de que Dios también iba a bendecir a los gentiles. Muy bien. ¿Qué hace Dios en Génesis capítulo número 15 con él? Pacto. ¿Le puedes leer el verso 18, hermano? Del capítulo 15. ¿Qué hace Dios? Claro. Para que quede claro. Dice, en aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muy bien, véanlo ahí. Ahí está con toda claridad la palabra pacto. Lo voy a poner, no lo voy a poner en amarillo para que se vea. Bueno, es que casi no se ve. Vamos a cambiarle el color, naranja tal vez, naranjado. Bien, ahí lo puse con anaranjado y subrayado. Aquí Dios está estableciendo un pacto, pero este pacto no es un pacto cualquiera, porque les hago una pregunta. Vean ustedes que el versículo 17 dice, y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego se paseaba por entre los trozos. Hago una pregunta. ¿Pasó Abraham en medio de los trozos? Sí. ¿Dice? ¿No? ¿Dónde dice la Biblia eso? Vamos a Génesis 15. Leamos con mucho detenimiento desde el 13 para que vean el contexto. Y fue dicho a Abraham, bueno, voy a leer desde el 8. Y él dijo, oh soberano Señor, ¿en qué sabré que la he de poseer? Es más, yo quiero que leamos desde el inicio del capítulo 15 para que entendamos lo que Dios está haciendo con Abraham. Vean lo que dice la Biblia. Dice, después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo, no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti y tu galardón será muy grande. Pues Dios le está diciendo a Abraham que efectivamente él lo va a bendecir. Dios le está confirmando la promesa que le había hecho en Génesis capítulo número 12. Y respondió Abraham, oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. Y Abraham insistió, he aquí no me has dado descendiente y de seguro un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la voz de Adonai a él diciendo, no te heredará sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue contado y le fue reconocido como justicia. Y le dijo, yo soy Elohim, el que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Recuérdense que desde el capítulo 12, Dios le prometió darle esa tierra. Y le dijo, oh soberano Señor, ¿en qué sabré que la he de poseer? Entonces Abraham pregunta, bueno Señor, yo te creo, pero ¿cómo sabré yo que la voy a poseer? Versículo 9, y le dijo, aparta para mí una novilla una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y apartó para él todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol cuando
un profundo sopor sobrevino a Abraham y aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. Ya entendemos qué está haciendo Dios, ¿verdad? Con Abraham. Ya lo leímos en Jeremías, ¿verdad? Dios está haciendo un pacto, pero dice el versículo 13, y fue dicho, Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en tierra ajena 400 años y la esclavizarán y maltratarán y humillarán, pero yo juzgaré la nación a la cual servirán como esclavos y después de esto saldrán con una gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz, sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación serán devueltos aquí, porque aún no se ha colmado la iniquidad del amorreo. Y sucedió, que es el versículo, ahora sí, bueno, nos devolvemos a la lección. Ya sabemos todo el contexto. Dios le está otra vez prometiendo a Abraham lo que le está confirmando la promesa a Abraham de Génesis 12, pero ahora Dios está haciendo un pacto porque le pidió que partiera los animales por en medio. Y dice el versículo 17, y sucedió que cuando se puso el sol sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que paseaba por entre aquellos trozos. Fue Dios quien pasó por el medio de los... Amén. Amén. Fue Dios. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? El pacto que Dios le hizo a Abraham es unilateral y es irrevocable. La promesa que Dios le hizo a Abraham de que él iba a bendecir a la nación de Israel y que Dios iba a bendecir a los gentiles también es es un pacto irrevocable porque Dios fue el único que pasó por en medio. Quiere decir que Abraham lo único que podía hacer era estar de acuerdo o no, pero no depende el pacto en lo más mínimo de Abraham. Abraham no podía romper el pacto. Lo único que podía hacer era decir, bueno, Dios, está bien, yo estoy de acuerdo y yo acepto esto, pero todo el pacto depende de Dios. Por eso es que nosotros no podemos buscar la salvación por obras, porque todo depende de Dios. Dios fue el que pasó por en medio, el pacto depende de Dios. Entonces es irrevocable. Entonces, por eso es que tenemos que entender esto. No existe la teología del reemplazo que dice que Dios desechó a Israel, porque Dios prometió bendecir a Israel y hacer una gran nación. Y Dios se lo juró a Abraham y eso solo depende de Dios, no depende de la obediencia o de la desobediencia de la nación de Israel. Pero también quiere decir que nosotros los gentiles no necesitamos creernos judíos para poder ser parte de este pacto, porque precisamente Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, cuando aún no existía nación de Israel. Entonces, esto tenemos que entenderlo. Ni Dios desechó a la nación de Israel, ni nosotros los gentiles tenemos que dejar de ser gentiles como para alcanzar los favores y las promesas de Dios. ¿Vieron ustedes qué profundo esto? Bueno, vamos a escribir una respuesta. Entonces, en Génesis capítulo número 15, Dios, ok, vamos a poner aquí un 12 para recordar que es en el 12 en el que Dios hizo una promesa. Pero ahora vamos a poner aquí un 15 para recordar que en el capítulo 15 Dios hace un pacto unilateral e irrevocable. ¿Ok? Dios hace un pacto unilateral e irrevocable. Y vamos a poner la palabra pacto en rojo también y subrayado y en negrita para que no se nos olvide cómo Dios está confirmando esto. Pero ahora Dios hace algo más todavía en Génesis 22. Esta promesa aún va a tener un escalón más. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Jura por sí mismo? Jura por sí mismo. Y dijo, estoy leyendo el 16, y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, el amado, a causa de mí, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente como las estrellas de los cielos y como la arena que está junto a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahí se está hablando de la nación de Israel. Y en tu simiente, que vamos a ver ahora, Pablo explica quién es esta simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto oíste mi voz.
Aquí Dios está jurando por sí mismo que la promesa y el pacto que él hizo con Abraham de bendecir a la nación de Israel y a los gentiles es un pacto que queda confirmado porque Dios juró por sí mismo. Qué hermoso, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. 22. Entonces, Dios garantiza que la promesa de bendecir a los gentiles y a la nación de Israel queda confirmado porque Él juró por sí mismo. Precioso esto, bendito. Bendito sea el Señor. Amén. Porque Él es un Dios de pactos y es cierto lo que su palabra dice. Él es un Dios de pactos. Muy bien. Vamos a sacar algunas conclusiones más acerca de Abraham en estos minutos que nos quedan. Pregunto, hermanos, ¿qué edad tenía Abraham? Algunos detalles. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios lo sacó de su tierra? Cuando Dios se le apareció, cuando Dios lo escoge. ¿Qué edad tenía Abraham? Dice acá, y era Abraham de 75 años cuando 75. Salió de Arán. Entonces, esta promesa ocurrió cuando él tenía 75 años. Tenía 75 años. Eso lo sabemos porque nos lo dice con toda claridad Génesis 18:4, ¿ok? Entonces vamos a poner acá 18:4 para recordar que esa era la edad que tuvo Abraham cuando Dios le prometió esto. ¿Saben ustedes por qué es importante esto, queridos hermanos? Muchas veces nosotros creemos que con las personas ancianas, que con las personas que ya tienen cierta edad en nuestras iglesias, nosotros pensamos que esas personas ya van de salida y que no tienen que hacer gran cosa dentro de nuestras congregaciones y que son los jóvenes, los que son el motor de la iglesia. Nada más lejano de la verdad. Vemos que Dios para hacer cosas extraordinarias no depende de la edad de nada. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo estas promesas extraordinarias. Y déjenme decirles una cosa. Después de Dios, si quitamos, haciendo por supuesto, exceptuando a Dios, el personaje más extraordinario de toda la Biblia es Abraham. Todo el plan redentor de Jesucristo comenzó por una promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, si ustedes pueden considerar a un ser humano extraordinario o si ustedes algún día se preguntaran, exceptuando a Dios, ¿quién es el personaje más extraordinario de Abraham, de la Biblia? Abraham, sin ninguna duda. Y fue un hombre anciano de 75 años. Esto es muy importante porque aquí estamos viendo el valor que tiene el adulto mayor para nuestras congregaciones. Y queda una pregunta más. ¿Con quiénes salió Abraham de su tierra? No solo con Lot, salió con su esposa, salió con Sarai, salió con Lot y salió con sus criados. Salió con Sarai, Lot y sus criados. Y déjenme decirles una cosa, hermanos. ¿Saben por qué estamos apuntando esto? Porque la lección dice, hay algo que podamos aprender y totalmente. Dios, vayan de nuevo conmigo a Génesis 12, por favor, Génesis 12. Escúchenme bien lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de que Dios le dio una instrucción muy clara. Vean lo que dice el versículo número 1. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Entonces, él tenía que salir de la casa de su padre y él tenía que irse sin parentela, es decir, él tenía que irse sin ningún familiar. Obviamente tenía que llevarse su esposa, pero él no tenía que llevarse nadie que tuviera vínculos familiares con él. Y sin embargo, él se llevó a Lot. Ese fue un error, porque si ustedes siguen estudiando la historia de Abraham y Lot, vamos a ver que Lot le trajo problemas a Abraham. Ahora, ¿por qué razón Abraham se trajo a Lot? Porque Abraham tenía una ligadura del alma con Lot. Porque Lot era su sobrino que había quedado huérfano. Su padre había muerto. De hecho, es muy interesante lo que dice Flavio Josefo con relación a este vínculo. Porque permítanme leerles lo que dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos,
capítulo 1, libro 1, capítulo 2, párrafo 1. Vean lo que dice Josefo, dice: como Abraham no tenía hijos, adoptó a Lot, hijo de su hermano Harán y hermano de su esposa Sara, y abandonó la tierra de Caldea a los 75 años de edad. Por orden de Dios se trasladó a Canaán. ¿Lo ven? Entonces, él tenía un vínculo almático con Lot. Él sentía lástima por Lot, él sentía un pesar por Lot. Su sobrino se había muerto. A su sobrino se le había muerto su padre, y Lot y Abraham se sentía como padre de Lot, pero él no tenía que haberse llevado a Lot. Ahora, lo interesante es que, ¿se acuerdan ustedes de que Dios hizo un pacto, verdad? Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? En el capítulo número 15, ¿verdad? Pero vean vayan conmigo al capítulo número 13, por favor, de Génesis. Génesis capítulo 13, versículo 14. Génesis capítulo 13, versículo 14. Vean lo que dice la Biblia. ¿Quién me lo puede leer? Tal vez el hermano Juan José, si me puede leer Génesis capítulo 13, 14, del 14 al 17. Listo, hermano. Y Jehová le dijo a Abraham: después que Lot se apartó de él, alzó ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a sus anchas, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Vean qué interesante. La Biblia nos está, gracias hermano Juan José, la Biblia nos está diciendo esto no por casualidad. Y después que Lot se separara de su lado, Elohim dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira al norte y hacia el Negev, porque toda la tierra que ves te la daré a ti. ¿Pueden ustedes ver cómo Lot estaba retrasando la promesa que Dios le había hecho a Abraham? ¿Lo pueden ver? Lo mismo pasa, queridos hermanos, a veces con nosotros. Hay veces que Dios quiere hacer cosas en nosotros, pero nosotros no avanzamos porque tenemos ligaduras del alma con personas. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres han sido abandonadas por su esposo? Ahora su esposo tiene un segundo hogar y siguen ahí lamentando a Lot y no avanzan por esto. O cuántas veces nosotros estamos pegados emocionalmente a un socio en un negocio o a un hermano, pegados emocionalmente a una persona y sentimos que no podemos caminar y fluir sin esa persona. Esto no es correcto, porque nosotros dependemos siempre de Dios. Nosotros, la única persona que necesitamos a nuestro lado para seguir adelante es a Dios. Él es la única persona. Entonces, en la Biblia encontramos personas que tuvieron muchas ligaduras del alma y que no podían caminar bien. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Otro ejemplo es el profeta Samuel con Saúl. ¿Han leído ustedes en la Biblia, en Primera de Samuel, cuando Dios le dice a Samuel: ¿hasta cuándo estarás llorando a Saúl? Yo ya lo he desechado, ve y unge a David. Y a veces nos pasa también esto como pastores. A los pastores les sucede esto. Hay veces que a veces tienen personas que ellos estiman mucho y hay una persona que ya no está sirviendo como antes, o una persona que ya dejó de dar fruto como antes, o una persona que se fue de la iglesia y se desaniman los pastores. No, esto no debe ser así. Nosotros siempre tenemos que estar
dispuestos a seguir adelante porque al único que necesitamos es al Señor. Amén. Entonces, antes de que termine este estudio, yo quiero decirles que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿tendremos algún Lot en nuestra vida? ¿Habrá algún Lot en nuestra vida? Si es así, debemos soltar a Lot. Amén. Es muy importante que soltemos a Lot. Bueno, vamos a terminar contestando la última pregunta. Y es, ¿qué aprendemos de los versos 7 y 8? Hay algo muy interesante que se repite en estos dos versos. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que seguir las huellas de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y si hay algo que era Abraham, es que él era un adorador. Donde quiera que él iba, él ponía un altar. Y esto es muy importante. Nosotros tenemos que adorar a Dios en todo momento. No puede ser posible que nosotros no dediquemos un rato de nuestro día para adorar a Dios, para cantarle, para exaltarle, para entonar himnos de alabanza e himnos de adoración. Sigamos el ejemplo de nuestro padre Abraham, que donde quiera que él iba, él adoraba a Dios. Excelente respuesta. Vamos a poner esto que dice nuestro hermano. La respuesta es que Abraham era un adorador. Y vamos a poner aquí que debemos seguir las huellas de nuestro padre Abraham. Adoremos a Dios en todo lugar, en todo tiempo, donde quiera que nosotros vayamos, debemos adorar a Dios. Dios debe ser adorado donde quiera que nosotros vayamos. Nosotros en el trabajo tenemos que adorar a Dios con nuestra conducta, en el colegio, en la universidad, entre los vecinos, en el hogar, en el matrimonio. Tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. Y solamente para terminar ya este estudio, aquí hay una interesante información que nos da Flavio Josefo, el historiador contemporáneo de Jesús. ¿Será realmente un personaje histórico Abraham? Flavio Josefo nos menciona una gran cantidad de historiadores gentiles que confirman la existencia de Abraham. Esto lo dijo Flavio Josefo en el libro 1, capítulo número 7, párrafo 2. Dice así, Flavio, veroso, y los voy a marcar en rojo para que ustedes vean los historiadores que cita Flavio. Veroso menciona a nuestro padre Abraham sin nombrarlo cuando dice, en la 10ª generación después del diluvio hubo entre los caldeos un hombre justo y grande y entendido en la ciencia del cielo. Hecateo, este es otro historiador gentil, hizo algo más que nombrarlo, dejó todo un libro sobre él. Nicolás de Damasco, este es otro historiador, en el 4º libro de su historia, que hay que ver un errorcito, de su historia dice, Abraham reinó en Damasco siendo forastero y habiendo llegado con un ejército en una tierra situada más allá de Babilonia que él llamaba Caldea. Poco tiempo después se trasladó con su familia a la tierra llamada entonces Canaán, que ahora se llama Judea. Fue con su posteridad y se multiplicó y se convirtió en una multitud. En cuanto a esa posteridad, relatamos su historia en otro libro. El nombre de Abraham sigue siendo famoso en Damasco, donde hay una aldea que se llama en su honor Residencia de Abraham. Entonces, vemos acá, queridos hermanos, que Flavio Josefo menciona 3 historiadores gentiles que confirman el relato bíblico. Por supuesto que Abraham fue un personaje histórico, para que a nadie le quepa la más mínima duda de la existencia de este personaje extraordinario. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado conectados aquí. Espero que haya sido de edificación esta enseñanza.